Hola amigos, hablamos mucho en este canal de magia, pero mucho menos de los magos que la realizan. Vamos hoy a tratar de solucionar un poco este tema y vamos a hablar de algunos magos, de magos históricos. Es una selección, por supuesto, muy pequeña de todo lo que podríamos hacer, pero bueno, para empezar por algún lado. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha buscado aquellos que, según la leyenda y la memoria colectiva, podían atravesar ese velo de lo invisible y conversar con las fuerzas que sostienen el mundo. Dentro de estos magos, algunos fueron sabios y filósofos, otros alquimistas y astrólogos, unos pocos también visionarios, capaces de convertir el símbolo en puente y la palabra en encantamiento. Son nombres que resuenan como ecos en el tiempo, envueltos en mitos y cuyas figuras a menudo se funden con la leyenda. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de estos magos. Empecemos por el comienzo, el Egipto faraónico, donde se habla siempre que es el comienzo de lo que es la magia. En esa parte del mundo el Nilo marcaba el pulso de la vida y los templos estaban alineados con las estrellas. Allí surge la figura de Hermes Trismegisto, una síntesis mítica entre el dios egipcio Tot, lo que luego sería el Hermes griego. No sabemos a ciencia cierta si fue un nombre real o una construcción simbólica. Yo personalmente me inclino más por esta última parte, ¿no? Pero bueno, bajo ese nombre se agrupan textos fundamentales para la tradición hermética, como es el Corpus Hermeticum, que enseña la correspondencia entre lo que está arriba y lo que está abajo, habla de todas estas leyes, de las 7 leyes herméticas, y bueno, y habla bastante más, ¿no? El Corpus Hermeticum necesitaría otro video aparte. Pero bueno, habla todo lo que la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Hermes, como arquetipo del mago filósofo, estableció las bases para una visión del universo como un tejido interconectado, donde el conocimiento no era una mera acumulación de datos, sino una vía hacia la transformación del ser principalmente. Siglos más tarde, en la Alejandría helenística, encontramos a Apolonio de Tiana. Este es un filósofo neopitagórico, místico y taumaturgo. Su vida, narrada por Filóstrato, está llena de viajes a tierras lejanas en busca de la sabiduría, de prodigios, de curaciones y de encuentros con reyes y sacerdotes. Apolonio fue venerado por algunos como un sabio divino y rechazado por otros como un hechicero. Lo cierto es que su figura encarna la idea de lo que es el mago verdadero, también como viajero espiritual, que recorre el mundo para absorber y transformar la sabiduría de distintas culturas. Estas dos figuras, estas figuras que hemos hablado, están en el límite, ¿no?, entre lo que es la leyenda y lo que es la realidad. No sabremos hasta qué punto son construcciones, fueron una persona real o qué queda. Lo importante, por supuesto, de estos dos personajes, de estos dos magos primigenios, es el legado, que probablemente sea el legado de toda una época. Ya en la Edad Media, la sombra y el resplandor de la magia se encarnan en figuras como Paracelso, el médico y alquimista suizo que desafió la medicina a su tiempo. Paracelso no solo introdujo nuevos remedios y defendió la observación directa de la naturaleza, sino que también entendía la enfermedad como un desequilibrio entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Su visión del ser humano como un microcosmos, reflejo del macrocosmos, lo conecta directamente con la tradición hermética y lo convierte en un puente entre la ciencia naciente y el arte mágico. Más o menos en ese periodo brilla la figura de John Dee, matemático, astrónomo, astrólogo, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra y muchas cosas más. Dee fue un erudito que veía en las matemáticas un lenguaje divino
y que buscó comunicarse con los ángeles a través de complejas operaciones esotéricas y la llamada lengua enoquiana, dictada según él por seres celestiales a través de su medium, Edward Kelly. Su vida combina la diplomacia, el espionaje, la ciencia y por supuesto la magia, recordándonos que en aquel tiempo las fronteras entre un conocimiento y el otro no estaban muy claras. No existía esa idea de dividir tanto el conocimiento, sino de llevarlo todo hacia un único conocimiento. Siguiendo en el tiempo, más al sur, en Italia, encontramos a Giordano Bruno, que desafió no solo las visiones cosmológicas de su tiempo, sino también las concepciones sobre la mente y el espíritu. Bruno no era un mago en el sentido tradicional, pero sus ideas sobre la infinitud del universo, la multiplicidad de mundos habitados, la memoria como arte mnemotécnico, lo acercan a la figura renacentista, donde la imaginación era vista como una fuerza creativa, capaz de actuar sobre la realidad. Su final, ardiendo en la hoguera, lo convirtió en un mártir de la libertad del pensamiento, y también en un símbolo de la resistencia del espíritu frente a la imposición dogmática. En el siglo XVII, Athanasius Kircher, jesuita alemán, se erige como uno de los últimos grandes enciclopedistas. Su curiosidad no tenía límites. Estudió jeroglíficos, magnetismo, música, mecánica y siempre buscó la relación entre las fuerzas visibles e invisibles. Aunque muchas de sus interpretaciones egiptológicas luego se comprobaron que fueron erróneas, su afán por unir ciencia, arte, misticismo, lo inscribe en la tradición de los magos que no temen explorar todos los caminos del saber. Ya en el siglo XIX, con su mezcla de romanticismo, ciencia y ocultismo, trajo una nueva generación de magos que ya operaban en un mundo más industrializado, pero aún sediento de misterio. Tenemos a Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, como un gran referente. Helena revolucionó el pensamiento esotérico al unir tradiciones orientales y occidentales, de las cuales era una gran conocedora. Hablar de maestros ocultos y proponer una visión de la historia y la evolución humana impregnada de misticismo fue una de las cosas que se propuso esta figura. Por supuesto, no está exenta de polémica, pero su influencia en el esoterismo moderno es innegable, abriendo puertas que otros recorrerían y que recorreríamos todos, ¿no? En décadas posteriores y en siglos posteriores. Casi en paralelo con Blavatsky está Eliphas Levi, seudónimo de Alphonse Louis Constant, que revitalizó la magia ceremonial y es considerado uno de los padres del ocultismo contemporáneo. Su obra sobre la cábala, el tarot y la magia como arte sagrado influyó en órdenes mágicas como la Hermetic Order of the Golden Dawn, que reuniría a algunos de los magos más influyentes del cambio de siglo. Por supuesto, si hablamos de la Golden Dawn, es imposible no mencionar a Aleister Crowley, quizás el mago más famoso y más temido por algunos también del siglo XX. Era un provocador, un viajero incansable. También se consideraba poeta y fundador de la filosofía mágica de la telema. Crowley abrazó el escándalo como forma de desafiar las normas sociales y expandir los límites de la experiencia mágica. Su influencia, para bien o para mal, permea gran parte del ocultismo moderno, desde la magia ceremonial hasta el arte contemporáneo. También aclararía yo, y esto es una visión personal mía, de que Crowley era mucho mejor publicista quizás que mago. Pero bueno, eso es una visión personal. En un registro distinto, Diane Fortune, que fue novelista y ocultista británica, llevó la psicología y la magia a un diálogo íntimo. Su trabajo sobre la magia como interacción con arquetipos y fuerzas internas anticipa muchas corrientes de la psicología transpersonal, por ejemplo. Para ella el mago debía ser también un psicólogo del alma, capaz de reconocer las energías que mueven tanto al individuo como a la sociedad, como a los colectivos. El siglo XX también vio a Israel Regardie,
discípulo de Crowley y guardián de los rituales de la Golden Dawn, quien publicó buena parte de su sistema ceremonial y lo puso al alcance de todos. Su trabajo a caballo entre la psicología junguiana y la tradición mágica ayudó a que muchas prácticas que antes eran secretas se integraran en corrientes modernas de magia y de autoconocimiento. Ya más cerca de nuestros días encontramos figuras como Franz Bardon, que aportaron un enfoque metódico y sistemático a la práctica mágica, describiendo la iniciación como un don místico, no como un don místico, sino como un entrenamiento que combina disciplina, meditación, visualización y dominio de los elementos. Su obra sigue siendo considerada un manual esencial para todos los que deseamos abordar la magia como un camino integral de desarrollo. En este canal hemos utilizado y hemos bebido mucho de todo lo que nos ha dejado Franz Bardon, porque en mi camino personal me ha resultado muy útil. Entonces, bueno, quiero hacérselo llegar a todos ustedes porque creo que les va a servir también. Bueno, estos nombres, junto a muchos otros que permanecen en las sombras de la historia, forman un linaje vivo. Algunos fueron venerados como santos, otros perseguidos como herejes. Bueno, algunos fueron quemados como Giordano Bruno. Algunos escribieron libros que aún estudiamos, otros dejaron apenas rumores y símbolos. Pero todos compartieron una certeza, que la realidad no es un muro sólido, sino que es un espejo líquido que puede ser tocado, moldeado y atravesado si sabemos cómo. La historia de los magos es también la historia de nuestra búsqueda de sentido, de nuestra necesidad de ver más allá de lo evidente y de dialogar con el misterio. En sus vidas tan diferentes, muchas veces una de otras, encontramos advertencias, inspiraciones, nos dan enseñanzas desde las más elevadas a las más prácticas. Y también nos enseñan que si trabajamos con humildad y disciplina podemos convertir nuestra vida en algo mágico. En resumen, hablando de los grandes magos de la historia, es como hablar de nosotros mismos, de ese impulso humano por conocer, por transformar y por trascender. El mago verdadero, ya lo decía la tradición, no es quien acumula secretos, sino quien se convierte en un puente entre dos mundos. Y quizás esa sea la lección más valiosa que nos dejan, que la magia, en su esencia más pura, no es dominio sobre el otro, sino primero dominio sobre nosotros, luego comunión con el todo, y luego, si queremos, transformación de lo externo. Esa sería la pauta que deberíamos seguir todos, por lo menos. Bueno, amigos, no me enrollo más. Hasta la próxima y nos oímos. Espero sus comentarios. Saludos.